Señor está con ustedes. Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Quizás la lectura de hoy, y de una manera especial la primera lectura y el Evangelio, nos regalan la frase que va a recorrer toda la liturgia de este domingo. Y la frase está dirigida a través de una pregunta, pero también a través de una súplica. Dice el Evangelio que uno de los discípulos de Jesús, después de que Jesús había orado, había terminado de orar, se acercó a él y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Quizás ahí tendríamos que centrar toda la predicación y toda la meditación de este domingo. Es más, la única súplica, quizás en este domingo, y no solamente hoy domingo, sino todos los días de nuestra vida, es: Jesús, enséñanos a orar. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 8, que no sabemos orar. Esto quizás nos puede escandalizar y nos puede asustar y decir: después de 30, 20, 40 años que yo vengo a la iglesia, ¿me van a decir que yo no sé orar? Y es que es verdad, no sabemos orar. Y esto, queridos hermanos, nos tendría que llevar a la necesidad de pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Sus discípulos habían compartido con Él muchas cosas, no solamente palabras, sino también prodigios, milagros. Habían compartido con Él muchas horas de oración y sin embargo aquellos discípulos se sienten que no saben orar y por eso les dicen: mira, maestro, enséñanos a orar. Y alguien podría decir que orar es rezar, y no, orar no es rezar. El rezo es una facultad de la memoria que nos lleva a aprender
oraciones. Y las oraciones no están mal. Las palabras no están mal si no se quedan solamente en palabras. Porque el rezar estas palabras tiene que llevarnos a la contemplación íntima con Dios. Por eso Santa Teresa de Jesús nos va a recordar que orar es hablar fuertemente con el amigo. Así lo dice. Es hablar fuertemente. No es hablar de cualquier manera, no. Hablar fuertemente con aquel que sentimos y reconocemos que es nuestro amigo. Y hemos de reconocer otra situación también en el tema de la oración. Es verdad que el Señor hoy nos dice, pidan y se les dará. Pero no dice qué se nos va a dar. Porque a veces nosotros pedimos y decimos, Señor, mira, dame $100,000. Y quizás no te dé eso, te va a dar otra cosa. Y no te va a dar lo que estás pidiendo, porque quizás lo que estás pidiendo no te conviene. Dice, pidan y se les dará. No dice qué se nos va a dar. Nos dice qué se nos va a dar. Por eso, en la vida de oración, es tan importante el confiar en la providencia. Y decir, Señor, mira, yo en este momento te pido esto, pero yo no sé si esto es lo que conviene en mi vida. Quizás tú que lo conoces todo, sabes qué es lo que conviene en mi vida y entonces tú me darás eso, pero quizás lo que yo te estoy pidiendo ahora, eso no va a ser posible. Y como les decía, queridos hermanos, la oración tiene que ser esa relación íntima con el Señor Jesús. Y el demonio siempre está tentándonos para no hacer oración. Es más, nosotros estamos, por ejemplo, aquí en la misa, que la Eucaristía es la oración por excelencia. Y a veces el demonio nos distrae. Nos distrae poniendo en nuestra mente cosas que tenemos que hacer más tarde o cosas que dejamos hacer en nuestra casa. Pero el demonio es sumamente listo, también nos distrae en este mismo lugar. Estamos rezando, estamos cantando y vemos que algún hermano va caminando por ahí, algún hermano se levanta y estamos cantando, el Señor es mi luz y mi salvación, y vamos viendo al hermano con la vista. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor... ¿Dónde estás centrado? ¿En lo que estás cantando, en lo que estás rezando, o en el hermano que va caminando para el baño, o en el hermano que entró tarde a la celebración de la Eucaristía? Por eso nos hace bien en nuestra oración que nuestra mente se centre, que nuestros ojos se dirijan a un lugar. En la iglesia tenemos muchos centros que nos pueden ayudar para la oración. Podemos dirigir nuestros ojos a la cruz cuando cantamos. Podemos dirigir nuestros ojos a la imagen de San José. Es más, podemos dirigir nuestros ojos a la vela encendida, a las flores. Pero lo importante es centrarnos en algo. Porque si nosotros cuando rezamos no nos centramos, el demonio fácilmente nos va a dispersar, nos va a distraer. Y es que somos seres humanos. Nos distraemos por cualquier cosita. Y esto que sucede en la Eucaristía, sucede también en la oración personal. Por eso, para orar, queridos hermanos, hay que buscar siempre el mejor lugar. Es verdad que siempre se ha dicho que podemos rezar en cualquier parte y en cualquier lugar, pero siempre para que la oración tenga éxito, tenemos que escoger un lugar. Y hacer posible un lugar fijo. No que hoy martes recé en el comedor, el miércoles en la cocina, el jueves en el cuarto. No, elige un lugar para hacer oración. Ese quizás va a ser lo primero. Elige un lugar en tu casa para hacer oración. Y que ese lugar sea el de oración siempre. Porque el ser humano, queridos hermanos,
es un ser de costumbre y de rutina. Y por eso necesitamos asegurar un espacio para decir, ese es mi lugar de oración y ahí yo tengo mi altar. En el lugar donde vas a rezar, haz tu altar. Ya sea con la imagen de la Virgen, ya sea con un crucificado, la imagen de un crucificado, ya sea la imagen del santo de tu devoción, allí donde vas a rezar siempre, construye tu altar. Porque tu altar te va a ayudar a fijar, a orientar tu oración. Pero también elige el momento adecuado, porque no todos los momentos son buenos para la oración. Hay momentos en la casa en que hay mucho ruido. Hay momentos en la casa en donde la gente está hablando mucho. Y qué difícil es orar cuando hay este tipo de distracciones. Quizás tu momento de oración sea la madrugada. Quizás tu momento de oración sea ya entrada ya la noche. O al mediodía, porque a lo mejor no hay nadie en tu casa y estás solo. Es decir, tenemos que buscar, queridos hermanos, la manera de hacer una buena oración. Porque solamente la oración es capaz de ayudarnos en los momentos de dificultad. La oración, aun cuando no tengamos momentos de dificultad, es algo que va llenando nuestro corazón. Es algo que va fortaleciendo nuestro corazón para que cuando vengan los momentos de prueba, no sucumbamos y no nos tiremos al suelo ante los problemas de la vida. Es verdad que hemos de rezar, debemos de orar siempre, pero hemos de orar con mayor insistencia cuando tenemos pruebas. Cuando tienes una prueba dura en tu vida, ya sea de cualquier tipo, económica, espiritual, familiar, ahí no solamente basta con los 20 minutos que has dedicado en otro momento de tu vida, es que en esos momentos tienes que redoblar el esfuerzo de oración, porque es cuando más vas a necesitar estar en la cercanía del Señor. Hemos de orar siempre, pero nuestra oración ha de ser más fuerte cuando tengamos pruebas. Cuando estemos sometidos a tentaciones, hay que orar mucho. Y orar, como les decía, no con las oraciones que hemos aprendido de memoria, son buenas. Pero es importante, queridos hermanos, hablar a Dios como nuestro amigo. Vean, por ejemplo, el Evangelio de hoy. Dice el texto sagrado que una persona que era amigo de otro dice, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, ante todo, a quien vamos a dirigirnos es a un amigo. No es a tu enemigo, no, es a un amigo. Entonces uno se dirige a Dios como un amigo. Si uno no tiene esa relación íntima de Dios como un amigo, es muy difícil que nosotros podamos hacer oración. Porque como nos dice el Evangelio, al amigo se le insiste, al amigo se le dice lo que uno necesita. Y el amigo, por ser el amigo, de alguna manera también va a responder a nuestra súplica. Pidamos pues, queridos hermanos, que esta oración que hoy el Señor nos enseñó, que es la oración del Padre Nuestro, nos lleve a reconocer la necesidad de entrar en la oración que el Señor nos enseñó. Por eso, ese Padre Nuestro, dice, no dice Jesús, Padre mío que estás en el cielo, no, dice Padre Nuestro. Y cada vez que nos abrimos a Él, tiene siempre una pregunta en los labios. Cuando le decimos Padre Nuestro, Dios tiene una pregunta en sus labios. ¿Cuál es la pregunta de Dios en sus labios? ¿Qué hay de tu hermano? Padre Nuestro. Y Dios te dice, ¿qué hay de tu hermano? ¿Te has preguntado cómo está tu hermano? ¿Cómo se siente tu hermano? ¿Qué me cuentas de él? ¿Cómo está tu hermano?
¿qué podemos hacer nosotros dos por tu hermano? Por eso, rezar el Padre Nuestro nos llevará siempre a preguntarnos por el otro. La oración del Padre Nuestro no es una oración inofensiva, es una oración que compromete fuertemente. Al decir Padre Nuestro, estoy diciendo, ¿dónde está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo se siente mi hermano? Y la pregunta que nos hace Dios, ¿qué podemos hacer tú y yo por ese hermano tuyo? Es la pregunta que Dios le hace en el Génesis a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Vamos a rezar un ratito, ¿les parece? ¿Sí o no? Bien. Vamos a hacer esta experiencia de oración. Voy a pedirles que sus pies estén tocando el piso, completamente los pies tocando el piso. Que se quiten todo lo que tengan encima, chalina, una chaquetita, lo que sea, pónganla a un ladito. Las palmas de las manos encima de sus piernas, muy ligeramente, solamente puestas. La espalda pegada al espaldar de la banca, pero no con rigidez, sino con tranquilidad, como sintiendo que la espalda descansa. ¿Sí? Y en su momento yo les voy a pedir que digan esta oración. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. No nada más. Y la dicen una, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero cuando comencemos a hacer esta oración, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Para que no nos distraigamos y procuremos mantener una postura cómoda. Si no estamos cómodos en esa postura que yo les indiqué, procuren estar en una postura más cómoda. Entonces vamos a comenzar el momento de oración. Y ya les digo, la frase de oración va a ser, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. No más. Terminó la frase, la volvemos a repetir. Y volvemos a repetirla, y volvemos a repetirla, hasta el momento en que yo diga, termina este momento de oración. Entonces, cerramos nuestros ojos a la 1, 2 y 3. Bien, hermanos, esto es solamente un pequeñísimo ejercicio. ¿Por qué yo les pedí que se desprendieran de las cosas que tenían en sus manos? Porque el cuerpo necesita de alguna manera estar también dispuesto a la oración. Si uno lleva cargando cosas en la oración, si uno se lleva la olla de frijoles que va a poner y la pone encima de las piernas y va a rezar, pues difícilmente va a rezar, va a hacer oración. Entonces, en nuestra oración lo importante es, primero, que nuestro cuerpo se sienta cómodo, que no haya nada, ni siquiera el pantalón que nos apriete mucho, o que la camisa que nos apriete mucho. Si hay algo que nos incomoda, lo eliminamos, lo sacamos, y nos entramos a esa forma de mantener nuestro cuerpo en esa dinámica de la oración. Y luego otra cosa importante, basta con conseguir una frasecita pequeña de la Biblia. No necesitas decirle más al Señor. El Señor sabe que si tú le dices, el Señor es mi pastor, nada me falta, ya. Quédate con eso. Nada de palabrerías ni de esas cosas, no.
agarra una frase de la Biblia y haz la oración. Y repítela, repítela y repítela. Después de 20, 30 minutos, después de estar repitiendo esa frase, habrás entrado ya en la dinámica de oración. Y entonces, allí entra otro tipo de conversación. Pero lo importante es que para concentrarnos, tomes una frasecita pequeña. No es que agarres el capítulo 25 de San Mateo y lo tengas de memoria. No, una frasecita pequeña. Hay ejaculatorias hermosísimas. Dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ya. Y la repites, y la repites. O, el Señor es mi luz y mi salvación. Ya. La repites, la repites, la repites. Así estés repitiendo eso 20 minutos o 30 minutos, no importa, estás haciendo oración. Y eso de alguna manera, haciéndolo una vez y otra vez, te va a ayudar a saber orar y a saber dirigirte a Dios. Digo, las oraciones no están mal, las palabras no están mal. No está mal rezar el Ave María, no está mal el rezar las novenas a los santos, eso, pero si nos quedamos en eso, nuestra oración queda incompleta. Nuestra oración tiene que ayudarnos a hablar con aquel que es fuerte, como dice Santa Teresa de Jesús, a hablar fuertemente con el amigo. Ojalá que nosotros aprendamos y que nuestra súplica sea siempre, no solamente hoy, sino todos los días. Nos lo dice el Evangelio. Maestro, enséñanos a cocer frijoles. Maestro, enséñanos a hacer una sopa de res. No. Maestro, enséñanos a orar. Quizás esta sea otra ejaculatoria también. Si no hay ninguna palabra de la Biblia que te ayude a abrir el corazón, quédate con esta del Evangelio de hoy. Maestro, enséñame a orar. Creo en un solo Dios, Padre.